Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video en el que les hablaré acerca de las corrientes contemporáneas del pensamiento de las ciencias sociales y sus principales representantes, además, claro está, de las épocas en las que cada una de esas corrientes ideológicas, podríamos decir, tuvieron lugar. Ahora bien, antes de entrar en materia directa y hablar de algunas corrientes, como lo serían el funcionalismo, el marxismo o incluso el capitalismo, es necesario aclarar a qué nos referimos cuando mencionamos corrientes contemporáneas de las ciencias sociales. Y es que más allá del pensamiento o de la forma de actuar de las personas, nos referimos a aquellas reglas que le imponían antes y aún como una ideología a una sociedad o a una persona. A continuación hablaremos de el funcionalismo, que será la primera corriente contemporánea de pensamiento de ciencias sociales que trataremos. Esta fue propuesta, o su mayor representante es William James. Surgió en el año 1930 y es una corriente especialmente sociológica y antropológica. Esta corriente nos habla del uso otorgado de acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos esto? Esta corriente nos dice que ciertas acciones deben ser controladas para mantener un orden en una sociedad. Si bien es una corriente teórica no muy actualizada, era lo que en la época se utilizaba. Otra corriente que también podemos tocar, y es necesario además tocarla, sería el estructuralismo, que fue un movimiento más cultural, y aquí es donde decimos que hay dualidad, porque se puede hablar de una corriente de pensamiento, de una corriente cultural, como lo es el estructuralismo, o incluso una corriente de ideologías, como lo es el marxismo, del que hablaremos más adelante. El estructuralismo es el que sostiene un estudio sincrónico de la realidad, es decir, aplica las estructuras lógicas en el diario vivir. Su mayor representante fue Wilhelm Wundt y esta corriente surgió en el siglo XX. Ahora hablaremos del marxismo. Es una corriente un poco menos social, era más el pensamiento de un hombre, quien fue Karl Heinrich Marx. Él decía o proponía intercambiar bienes y servicios por trabajo, es decir, una persona le trabaja a una empresa y esa empresa le paga, por ejemplo, la electricidad, el gas, pero esta corriente no tiene bases lógicas, puesto que el fundador de dicha corriente era prácticamente el único que la respaldaba. Esta corriente se dio alrededor de 1840. Ahora hablaremos del capitalismo. Defendido por Adam Smith, surgió en el siglo XV y es básicamente un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada y en la ganancia industrial de esta. El positivismo, defendido por Augusto Comte, entre algunos otros, surgió en el siglo XIX y es una ciencia filosófica. Afirma o se basa en que todo conocimiento deriva de la experiencia. ¿Qué quieren decir con esto? Que todo aquello que uno ha aprendido lo puede poner en práctica justo en la experiencia y ahí es donde realmente se aprende acerca de eso. Seguimos con el modernismo, defendido entre algunos otros representantes por René Descartes. Es una corriente artística y literaria que se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se caracteriza por su rechazo al historicismo académico. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva a pensar que realmente
el modernismo, como su palabra lo dice, trata de modernizar muchos pensamientos o muchas ideologías que venían del siglo pasado. El postmodernismo es un movimiento que se desarrolló a mediados y finales del siglo XX. Le lleva totalmente la contraria al modernismo, puesto que como el modernismo intentaba hacer a un lado todas las ideologías del siglo pasado, el postmodernismo trata de hacer lo mismo, pero con el modernismo. La arquitectura, las artes y la filosofía forman parte de este movimiento. Fue defendido por Jean-François Lyotard y surgió a partir del año 1960. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, déjame un like y un comentario y por supuesto suscríbete.